Buenos días, soy el licenciado encargado de sala y siendo las 10 horas con 50 minutos del día 20 de julio del año 2021, nos encontramos constituidos en la sala de audiencia número 11 del Juzgado de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco. Esto para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso sobre por el delito de robo calificado previsto en el artículo 233 en relación al 236, fracción 11 del Código Penal del Estado de Jalisco, cometió un agravio de cadena comercial Oxxo Sociedad Anónima de Capital Variable, con motivo de los hechos que se investigan en la carpeta de investigación 6368/2021 y que corresponde a la carpeta administrativa 1186/2021 de este tribunal, por lo que invito a los asistentes a ponerse de pie para recibir al juez especializado retirado de Como ya lo anunció el encargado de sala, procederemos a la celebración de la audiencia inicial en el segmento correspondiente a la vinculación a proceso, lo anterior de conformidad a los artículos 307, 313 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa lógica, al estar este órgano jurisdiccional debido y legalmente constituido en esta sala, en este acto, decreto formalmente abierta la presente audiencia. Procedo, acorde a lo que establece el artículo 54 de la Ley Adjetiva Nacional Penal, a individualizar a las partes presentes en este recinto, iniciando por la Fiscalía, quien se encuentra presente. Gracias, señoría. Buen día, abogado. Agente del Ministerio Público, adscrito al área de litigación de la Dirección de Robo a Negocio de la Fiscalía Estatal, y cuyos datos y formas de localización y notificación ya habrán en poder de la administración de esta sala. Bien, ¿alguien acude en representación de la parte ofendida, Ministerio Público? Ninguna, señoría, y desconozco su inasistencia porque sí estaba notificado. Bien. ¿Por la defensa? Buen día a todos los asistentes. Mi nombre es Leobardo Treviño Marroquín, con número de cédula 279-1914. Mis datos para ser notificado habían sido previamente registrados ante este honorable órgano jurisdiccional y comparezco con el carácter de defensor particular del imputado. ¿Me acompaña? Buen día, señoría. Mi nombre es Carlos Armando Renado Rojas y pongo como auxiliar de la defensa. ¿Y nos acompaña el imputado de nombre? Bien, se tiene presente por parte de este órgano jurisdiccional que el señor se acogió a la dilación constitucional de término ampliado de 144 horas a efecto de resolver lo conducente en torno a su situación jurídica respecto de los hechos delictivos que de manera probable se le indilgan por parte del Estado, en aras de hacer eficaz la tutela del derecho de audiencia y defensa en términos del precepto 14 constitucional en correlación al ordinal 314 del enjuiciamiento nacional penal. En este momento y por conducto de su defensa se concede el uso de la voz a la misma para que manifieste si van a ofertar medios de prueba, datos de prueba, si los hubiera, en qué consisten los mismos, así como el orden para deshogarlos. Gracias, señoría. No existen ni datos ni medios de prueba para ofertar en esta etapa procesal, así que nos declaramos listos para entrar al debate. Bien, en términos de los numerales 66 y 315 del Código Único Nacional Penal, en consecuencia se ordena abrir el debate en torno a la petición ministerial de vinculación a proceso, a efecto de que se haga efectivo el derecho al principio de contradicción, que tutela el ordinal sexto del ordenamiento adjetivo en la materia, considerando al efecto el uso de la voz a la defensa para ese propósito. Adelante, defensa, tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. Me opongo a la solicitud de la institución ministerial respecto a que se vincule a proceso por los siguientes motivos. Dividiré mi exposición por claridad en tres apartados, señoría, y el primero me referiré a la imputación realizada por el agente del Ministerio Público el día
de la audiencia inicial, que fue el sábado anterior, donde se solicitó la dilación constitucional, y eso nos trajo a este momento. Me apoyo en la tesis jurisprudencial que bajo el rubro audiencia y formulación de imputación en aras de los principios de imparcialidad y presunción de inocencia, el juez de control, discúlpeme, era otra, acá está, es con el registro digital 202-0966, también tesis jurisprudencial, formulación de imputación en el sistema penal acusatorio, si en la audiencia relativa el Ministerio Público solo dio lectura íntegra a aquella y a los datos de prueba en los que se apoya, sin exponer los argumentos de su postura ni los datos de prueba que la acrediten, infringe el principio de oralidad y las formalidades esenciales del procedimiento. Fuimos testigos en el momento de recibir la formulación de imputación. El agente del Ministerio Público no expresó ningún dato de prueba que lo acredite y no expresó los argumentos de su postura. Posterior a ello hace una solicitud de vinculación, pero ya es un acto procesal diferente, de tal manera que de acuerdo a esta tesis jurisprudencial se infringió el principio de oralidad y las formalidades esenciales del procedimiento. Además de que, hablando todavía de la imputación, se dedicó a hablar el Ministerio Público en plural, de que entraron dos sujetos a una tienda Oxxo, que estos dos sujetos, uno medía 1.70, otro 1.60, unas descripciones bastante genéricas, bastante ambiguas, bastante pobres, pero por encima de todo eso nunca dijo en la imputación cuál de los dos sujetos era mi representado, si era el sujeto 1 o el sujeto 2. El sujeto 1 le lleva 20 centímetros de diferencia y el sujeto 2 le lleva 12 centímetros de diferencia, de acuerdo a lo ahí narrado. Sobre la imputación, es deficiente, infringe los principios constitucionales y las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en todo nuestro Código Nacional Único, adjetivo, en la Constitución, porque el imputado tiene un derecho humano a la presunción de inocencia y otro derecho humano al debido proceso, y ambos se infringen con la imputación realizada en los términos que así se presentó por parte del Ministerio Público. Ahora bien, es el momento de hablar de los registros que obran en la carpeta de investigación, que la hacemos nuestra y se incorpora en su totalidad por principio de adquisición procesal y unidad de prueba, que fueron los datos establecidos ya en la vinculación, no en la imputación, ya en la vinculación por parte del agente del Ministerio Público. Respecto a la inspección del lugar del hecho, el agente firmante no establece el nombre y no establece su número de gafet, así que se le desconoce y resta el valor probatorio, si sea indiciario, que le quisieran aportar. Respecto al registro de entrega de hechos, y esto es muy importante, ¿cuáles son los hechos? Aquí están. Que es el informe policial, el croquis simple, la secuencia fotográfica, inspección del lugar, entrevista, cadena de custodia, aseguramiento de objetos e inspección de objetos. Tiene una clara motivo de invalidez para restarle valor, credibilidad y sustancia, toda vez que dice respecto a la denuncia recibida por no fue la denunciante, sino, y tampoco aparece el día en el que se realizó el mencionado registro. Muchas gracias. En el tercer y último registro, porque hicieron tres y los tres los hicieron mal, dejándonos en estado de indefensión, de entrega de hechos, no aparece el día, no aparece la hora, no aparece el día, y vuelve a mencionar que por la denuncia presentada de esa persona diversa, porque la denuncia la hizo, a lo mejor se confundieron de carpeta e integraron en esta hechos denunciados por terceras personas, ni siquiera por la denunciante representante legal de la cadena comercial Oxxo, lo que nos deja otra vez en estado de indefensión. Ya que hablé de los registros y la imputación, señoría, insistiendo que la imputación es inconstitucional y viola los derechos humanos
de mi representado. Y así mismo, al haber objetado de válidos los registros y el contenido de los mismos por las causas que ya aduje, toda vez que no tienen el número de GAFED, nombre del firmante, y en dos casos se expresan como denunciante una tercera persona ajena y diferente a la que en verdad denunció, en el entendido de que pueden haber caído en confusiones en la Fiscalía y estar investigando una carpeta diferente a la que se nos entregó. Ahora me remitiré a la solicitud de vinculación. Me opuse, señoría, y me sigo oponiendo, porque para que exista un auto de vinculación a proceso se deben de satisfacer 4 requisitos. El segundo es que se le dé la oportunidad de declarar al imputado, y eso sí sucedió en la audiencia inicial. También en la fracción cuarta no aparece un eximiente de responsabilidad penal. Sin embargo, ya me opuse por lo que se refiere a la fracción primera, que es la imputación por los motivos ya aludidos. Ahora, refiriéndonos a la fracción tercera, que dice, en pocas palabras, que debe existir un hecho con apariencia de delito y la probable participación, la probable participación del imputado en el mismo hecho. Debo de mencionar lo siguiente, y espero ser muy claro para no enredar en la línea de tiempo cronológica de todo lo que nos ha traído hasta esta continuación de la audiencia inicial. Los hechos supuestamente se efectuaron el 11 de febrero del 2021. 5 meses después, el 28 de julio del 2020, 5 meses después, ¿el qué? Al 31 de julio de ese mismo año, del 2020, 5 meses después, se presenta la denuncia, como ya dije, por persona diversa, sino que en este caso fue... presenta la denuncia. 6 meses después, es decir, casi un año después del hecho, aparece a declarar la víctima directa, es decir, el cajero del Oxxo, que fue el que sufrió la conducta del hecho. Y ese momento, siendo el día 28 de enero de este año ya, del 2021, es decir, casi un año después, le faltaban 11 días, 13 días para cumplir el año. Otra vez, 11 de febrero del 2020 suceden los hechos, 5 meses después se presenta la denuncia, y en una confección y fabricación de parte de la Fiscalía, la víctima aparece a declarar el 28 de enero de este año, 2021, casi un año después. Y es obvio que casi un año después de un hecho que presenciaste por solo 2 minutos, con pavor, con temor o con la adrenalina del momento, pues se le dificultó tal vez reconocer o recordar algunas cosas, o son varios los robos que sufren en ese tipo de lugares que se confundió entre un hecho y otro. ¿Por qué? Porque se imputa y se solicita la vinculación por el delito de robo bajo la fracción onceava, es decir, que uno de los sujetos traía un arma. Y en el video que aporta en la institución ministerial no aparece ningún arma, en las fotografías, que son 17, no aparece ningún arma, y el sábado anterior le pregunté al Ministerio Público presente que en cuál de las fotografías o en qué parte aparecía el arma, y me aclaró, dice, no aparece el arma, aparece la secuencia de los hechos. Es decir, lo menos que admite este asunto es una reclasificación, porque al final de cuentas arma no hubo, y eso es lo que tenemos que decir respecto al hecho. Es decir, un año después viene un denunciante a prestar declaración, un año después, casi un año después, y establece que le apuntaron con un arma que no aparece en el video, que no aparece en las fotografías, y que, como dijo el Ministerio Público que nos acompañó el sábado, y a confesión de parte, relevo de prueba, no existe y no aparece en ninguno de esos datos de prueba. Es decir, solo hay un señalamiento esporádico y 350 días posteriores a los hechos, donde todos sabemos que la memoria puede ir flaqueando o puede ir mermando. Quiero hacer en esta parte, señoría,
me voy a referir a una tesis bastante famosa que utilizan mucho los ministerios públicos en este estadio procesal, que es la de el estándar probatorio mínimo. Por principio de cuentas, si es un estándar probatorio mínimo, también es mínimo para la defensa por principio de igualdad de las partes. Pero si no nada más se lee el rubro de esa jurisprudencia, sino las ejecutorias, que es lo importante y que yo sí las leí, nos daremos cuenta que habla de un estadio mínimo, pero con dos características: mínimo y suficiente. Es decir, no puede ser a tal grado insuficiente, porque si no se estaría vinculando a todo el mundo con base a un simple señalamiento. Hay que darle clic donde dice ejecutorias y leer las 5 ejecutorias. Sí es cierto que existe el rubro, pero en la formación de la jurisprudencia, en las 5 se refieren, en los amparos en revisión, los 5 se refieren a un estadio mínimo y suficiente. Y también dice, en 4 de los 5 amparos, que es necesario, cuando está en riesgo la privación de la libertad de una persona, aumentar el estándar probatorio y el estándar de valoración, porque a final de cuentas el debido proceso exige o nos enseña que lo que le pasa a uno le puede suceder al resto, y lo que le puede suceder hoy de manera imprecisa, de manera inconstitucional y violentando sus derechos humanos, concretamente el de principio de presunción de inocencia y debido proceso, le puede pasar a todos los demás, incluidos los asistentes que estamos en esta sala. Ese es el reflejo que debe mantener el debido proceso, y por eso se le exigen formalidades a la institución ministerial, y por eso se exigen formalidades al aparato judicial. Ahora bien, estableciendo eso, nos vamos ahora al segundo hipótesis, o al segundo requisito establecido en el 316, fracción tercera, relativo a la participación o probable participación del imputado en la causa, en los hechos. Somos el único código de América Latina que maneja ese tipo de léxico, porque al decir probable participación no sabemos si es 1% probable o 99% probable. Lo que sí sabemos es que independientemente del porcentaje de participación, debe ser extraordinariamente, debe ser suficiente para rebasar el principio de presunción de inocencia. Debe ser suficiente, debe ser suficiente para poder decretar una privación de la libertad a una persona. Y el principio de presunción de inocencia tiene 3 estándares, como todos sabemos: como regla de trato, como regla de juicio y como estándar de prueba. Y la prueba que presenta el Ministerio Público no rebasa ninguno de los 3 estándares, ni el de regla de trato, ni el de regla de juicio, ni el estándar de prueba. ¿Por qué? Porque lo están en la identificación que se hace de quien está sentado aquí a la derecha, es por fotografía. Y si cubrieron las formalidades, fue un Ministerio Público diferente, etcétera, las obvias. Sin embargo, nos llama la atención que en la identificación por fotografía, a la hora de preguntarle a la víctima, cómo, aquí viene las 5 fotografías, y debo admitir que ahora sí se parecen los 5 sujetos, son más o menos orejones, etcétera. Dice la víctima, a lo cual responde asentando su respuesta en el presente registro. Sí, me vienen 2 casillas, sí o no, y las dejo en blanco. Y si es el caso, señalar el número a quien corresponde, y también lo dejó en blanco. Es decir, no identificó ni al 1, ni al 2, ni al 3, ni al 4, ni al 5. Y luego ya dice, y a esa persona la reconozco porque tiene orejas, sus ojos, el sujeto que ingresó en compañía de otro, pero en específico él fue el que ingresó al área de los cigarros, es decir, el que no traía el arma, y comenzó a tomar cigarrillos, etcétera. Pero no dice exactamente qué reconoce, máxime que se contradice con las mismas fotografías que aporta el Ministerio Público, donde no lo pudo haber reconocido por el cabello porque traía cachucha. En las fotografías aparece que de esos 2 sujetos ajenos a esas 2 personas traen cachucha y gorra. Entonces, ¿cómo lo pudo haber reconocido por el cabello?
¿Cómo lo puedo haber reconocido? Por las orejas, que todas son iguales, pero independientemente de eso, dejó en blanco los espacios. Cuando se le pregunta sí o no, viene la casilla, el paréntesis, está en blanco el sí y en blanco el no. Y luego viene, ¿y con qué número lo identifica? Y no viene ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, restándole totalmente validez a la identificación. En un acto después, tampoco lo identifica, por lo tanto, al no haber identificación, estamos ante un caso de testigo singular, y aquí también me voy a detener un poquito porque existe confusión entre lo que es testigo único y testigo singular. No escapa al conocimiento de la defensa que todos los delitos, no nada más esto, todos los delitos dolosos son de comisión oculta. Nadie va a publicar en Facebook, vengan a ver porque voy a robar un Oxxo. El 90% de los delitos, especialmente los dolosos, son de comisión oculta. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció la diferencia entre el testigo singular, que es el caso, y el testigo único. Y dice, esa prueba, la testimonial, no se encuentra apoyada por otro medio que le dé margen de credibilidad. Por eso su valor convictivo se reduce no solo por el aspecto cuantitativo del declarante individual, sino también por la deficiencia cualitativa. Y aquí hay una deficiencia cualitativa y hay una deficiencia cuantitativa, al no apoyarse con otra clase de pruebas. Así, la diferencia esencial de los testimonios consiste, además del citado aspecto cuantitativo, en que mientras el testimonio único puede verse apoyado, corroborado con medios de convicción de otra índole, como periciales, o indicios en general, el de carácter singular, este es el caso, se encuentra aislado y no cuenta con otro tipo de soporte. Así, señoría, concluyo mi primer intervención reservándome el derecho a la contradicción y a manera de resumen de lo que he expresado. 1. La imputación no cumple las formalidades esenciales de procedimiento de acuerdo a la tesis que mencioné, a la tesis jurisprudencial que mencioné. 2. En cuanto al hecho, no aparece un arma en el hecho. Evidentemente no sabemos qué día, qué horas, pero sí hay fotografías y un video de unas personas que se meten a un lugar, pero no aparecen en el video ni en las fotografías, reconocido por la institución ministerial en la audiencia inicial. A pregunta expresa en las preguntas aclaratorias en cuál aparece el arma, dijo, no aparece, es la secuencia de los hechos. Gracias, no aparece el arma. Y en relación a la participación, que existe un señalamiento un año después de los hechos, pero aparte ni siquiera lo identifica bien en el registro que se nos entregó, porque en las casillas del sí o el no vienen en blanco y en el número que le corresponde a también viene en blanco, de tal manera que no hubo una identificación, y en un acto posterior viene de la misma naturaleza. En ese sentido, nos encontramos ante una categoría de testigo singular, que no único, que es diferente, y ese testigo singular no viene apoyado por otros datos de prueba o medios de prueba que hagan convicción y que superen la presunción de inocencia. Porque así es como se fabrica una carpeta y le echan a perder la vida a una persona que sí alguna vez cometió un error, con diferentes métodos comisivos, por cierto, con diferentes métodos comisivos. A propósito de eso no está discusión, pero donde ya había obtenido incluso su libertad. Entonces, lo que aquí nos dice la línea de tiempo es que ya por último, también en cuanto al reconocimiento fotográfico, y para dejarlo vivo en la contradicción, debo decir que no se deben admitir fotografías cuando se sabe el paradero del imputado. Y la policía, por supuesto que sabía el paradero del imputado, estaba aquí detenido en el CRS, en sus registros aparece como detenido en el CRS, es decir, sí se pudo haber practicado una cámara de Gesell, y el 279 dice, no se pueden admitir fotografías si se sabe el paradero del imputado, y claro que lo sabían, y si sabiendo el paradero del imputado está dispuesto a realizarse una rueda de reconocimiento.
Por todo eso, el reconocimiento debe ser nulo, inválido y restarle todo el tipo de valor probatorio que pretende aportar el Ministerio Público. Por lo tanto, insisto en que se dicte un auto de no vinculación a proceso por no satisfacerse la primera fracción del artículo 316 ni la tercera del 316 en sus dos vertientes en relación al hecho con aparentemente delictivo y en la probable participación de en el mismo. Por lo pronto es cuanto. ¿Cuánto, señoría? Bien, defensa tiene el uso de la voz para que dé efectivo el derecho al principio de contradicción y contrarréplica en torno a lo sostenido por parte del fiscal. Adelante. Gracias, señoría. Respecto a lo que menciona el agente del Ministerio Público sobre la imputación, los que estuvimos presentes, y no le voy a atribuir responsabilidad a él porque no estuvo, escuchamos a la Ministerio Público, siempre hablaba en plural. Se le hace saber que dos sujetos entraron a una tienda comercial Oxxo, uno apuntó, el otro se fue por los cigarros, etcétera, pero ni siquiera le dijo si era el sujeto 1 sujeto 2. Insistimos que la imputación es deficiente y viola las formalidades esenciales del procedimiento. Respecto así se uso de la palabra, tampoco estuvo presente el Ministerio Público que ahorita nos acompaña, pero sí se usó de la palabra, solicitando se me aclarara el tema del arma y el tema de la identificación. Y en el tema del arma, el Ministerio Público, que se toma como cierto su dicho, ahí dice, no aparece en ningún lado, ni en las fotografías, ni en el video, y aquí estuvimos presentes. Además, no se me puede recriminar hacer o no hacer aclaraciones, porque es una potestad. Yo tengo la potestad de hacer aclaraciones o no hacerla. El Código Nacional dice, podrá. Lo que para mí es una potestad, para el Ministerio Público es una obligación. No puede dejarlo al aire ni dejar cosas por sentadas, debe hacer una acreditación de manera contundente. Respecto a los registros, se refirió nada más a uno, yo objeté 3 y no solicité la nulidad, así que no hace falta invocar el artículo 98, solicité que se le restara valor, credibilidad, validez en el raciocinio, no en cuanto a una nulidad, pero evidentemente están mal hechos porque uno dice que denunció a una persona, como dándonos a entender que están investigando otra carpeta, en el otro no firman, sí firma, pero no pone el nombre y número de gafete y no sabemos qué policía lo realizó y sobre eso no se pronunció, así que a confesión de parte, relevo de prueba. Es importante lo que contestó el Ministerio Público, pero muy importante lo que no contestó. Así que no se puede determinar validez para esos registros. Ahora, efectivamente, yo dije en la línea de tiempo que los hechos sucedieron en febrero del 2020, se denunciaron 5 meses después y casi un año después viene la declaración de la víctima y el reconocimiento. Faltaban 13 días para cumplirse el año. Pues yo nunca alegué cuestiones de prescripción. También conozco el derecho penal sustantivo y no es un momento para alegar un tema de prescripción. Así que ese alegato ni voy a entrar. Lo que sí dije, que la memoria es flaca y que si tuviste a la vista una persona un minuto, que trae capucha, que trae gorra, y que te estás enfocando porque deducimos que el sujeto 2, el que no trae el arma, es al que pretenden atribuir la participación de mi representado, en las 17 fotografías y en el video que yo sí vi, y que invito al Ministerio Público a que lo observe, solo voltea en 2 o 3 ocasiones al sujeto de los cigarros. Y está concentrado en el sujeto que está enfrente, aparentemente sacando dinero de la caja registradora. Pero no puede ser que por 2 o 3 flachazos, un año después, te acuerdas de la forma de los ojos, de la nariz, del cabello y de la boca regular. Ahora, en esto sí, respeto mucho al Ministerio Público, pero tengo que hacer un llamado de atención a su señoría, porque en ninguna de las 17 fotografías ni en el video aparece la persona víctima levantando las manos. Si es un paso atrás y en una foto posterior se ve que están sacando dinero de la caja, pues yo creo que para eso se hizo para atrás, pero no aparece levantando las manos. Si hay alguien apuntándote con un arma, lo más probable es que se diga arriba las manos, esto es un asalto.
No hay un arma y la declaración de la víctima, como ya dije, fue un año después, por lo tanto solicito se le dé el trato de testigo singular, no de testigo único, testigo singular, no corroborado con otros elementos. El movimiento hacia atrás ya lo expliqué. Ahora, no es válido el argumento del Ministerio Público, juez, donde se establece que la mayoría de las tiendas de conveniencia son robadas con arma. Definitivamente es un argumento inválido, no se debe tomar en cuenta, no debe tener convicción en su señoría, porque lo que pase en la mayoría de los casos no significa que haya sucedido en este caso. Sobre el estándar probatorio mínimo, que sabía que lo iba a mencionar y por eso me le adelanté, nada más les recuerdo que las ejecutorias que formaron esa jurisprudencia dicen el estándar mínimo y suficiente, aunque en el rubro no lo hayan anotado, y que cuando la libertad de una persona está en riesgo, aumenta el estándar, precisamente por el principio de presunción de inocencia, que nos lo enseñó el piano hace más de 2000 años. Más vale ver en la calle a un culpable que en la cárcel a un inocente. Es destrozarle la vida a alguien, no saben la magnitud de las consecuencias que eso puede acarrear. Y sobre el reconocimiento, no se pronunció, por eso decía que es importante lo que dijo el Ministerio Público, pero más lo que no dijo, sobre el señalamiento que yo hago, que en el listado, cuando le preguntan a la víctima si es el sujeto, si reconoce, viene una casilla con el sí, con el no, para que ponga una cruz. No puso nada en ninguna de las dos. Y luego viene un espacio para poner el nombre y no lo puso. Y luego ya viene, lo reconozco por la nariz, oreja y todo lo que ya hemos escuchado, que insisto, le resto en valor credibilidad. ¿Hay defensa trae número secuencial, la fotografía? Sí. ¿Qué número lo pone? En el que no identificó. En la primera... Sí, y el que pretenden que sea mi representado, que tampoco es, dice que estaba muy flaco y él está más choncho, es el número 1. Bien, en la continuación. En la siguiente, señoría, en la siguiente no vienen los números, vienen los nombres. ¿Pero con qué número lo pone? Con ninguno. No viene ningún número, suponemos que el 1, porque es el primero del lado izquierdo, ¿no? Pero suponemos, no le podemos hacer la tarea. Y sigue dejando el espacio en blanco del número, porque no vienen números. Y en la primera, deja los espacios, y si vienen los números, y no pone el nombre. El reconocimiento de este sujeto, además nos tendríamos que ir también a la declaración inicial, es lo que digo, que tenga el tratamiento de testigo singular y no de testigo único, porque en la denuncia señalan a un moreno, a dos morenos, uno de 1.70 y uno de 1.60, y aquí la apodan el güero, o sea, moreno, dice tez morena, claramente tez morena, y a él le dicen el güero. Bueno, y aparte no lo tuvo de frente, insisto, está con el sujeto 1, deducimos que la participación que le quieren atribuir a Gustavo es el sujeto 2, el que está en el área de cigarrillos, y en las fotos se ve que en 2 veces está volteando hacia allá, pero en esos momentos el sujeto 2 está de lado, no lo tuvo de frente, a lo mucho 2, 3, 5 segundos. Es imposible que haya dicho que en la denuncia que es un sujeto moreno cuando él la apodan el güero y un año después lo identifique de la manera que lo identificó. Ahora, ya dije que no lo tuvo de frente y prácticamente me hice cargo de todas las argumentaciones de parte del agente del Ministerio Público. Solo cerrar, señoría, con el llamado al principio de presunción de inocencia. Aquel
aquel que tiene 3 estándares y no 2, sino regla de juicio, regla de trato y estándar de prueba, y la prueba no rebasa el estándar mínimo sugerido incluso para este estadio procesal para poder dictar un auto de vinculación a proceso, no se cumple con la formalidad de la fracción primera del 316 y no se cumple con que se acredite un hecho con apariencia delictiva, porque los registros no nos dan circunstancias de tiempo, modo y lugar. Bueno, no quiero referirme a cosas que no se haya referido al Ministerio Público, pero en todo caso, tampoco la participación de mi representado en el mismo. Así que, sí hay fotos y videos de un hecho, que a lo mejor fue en otra fecha, y no aparece el arma, y no aparece claramente la participación del imputado en él. Es cuanto, señoría, y le solicito en aras de los derechos humanos de mi representado se dicte un auto de no vinculación a proceso. Bien, considerando este órgano jurisdiccional, pues me emitió la orden de captura que se dictó por parte en contra de, si no fue el homólogo de este juzgador, el juez 18º de control. Y del registro de identificación por fotografía, pues señaló algunos datos que este juzgador, bajo el criterio que ya definió el alto tribunal del país por conducto de la primera sala, en el que en caso de que exista una duda y que ésta pueda trascender, incidir de manera directa en la esfera jurídica de los derechos del imputado, pues el juez puede hacer que se le ponga la vista al registro respectivo para tener mayor información y certeza al resolver sobre el conflicto, el planteamiento puesto a análisis y debate de este juzgador. En ese sentido, le voy a pedir al encargado de sala que ponga a la vista de esta autoridad jurisdiccional el registro que contiene la diligencia de reconocimiento a través de fotografía. Es que la orden de aprehensión trae dos situaciones, que reconoce al de la número 1, letra A, de las 5 fotos que le ponen a la vista, y luego que derivado de la identificación que se realiza por la víctima, se le exponen de nueva cuenta en el mismo orden de secuencia las fotografías con los nombres que corresponden a cada persona y que identifica a la persona señalada con el número 3C, o sea, es otro número. Entonces no sé cómo ha sido ahí la modificación, es lo que quiero nada más advertir, porque así viene y no puedo perder de vista que el obsequio de la orden de aprehensión fue basada en esa información, ¿sí? Entonces, para ver si está en esos términos o no, y ya proceder a resolver en consecuencia. Bien, he efectuado lo anterior como un aspecto aclaratorio, tener mayor certeza sobre la forma como se llevó a cabo esa diligencia de reconocimiento a través de fotografía por parte de esta autoridad jurisdiccional, y ya que la decisión que se toma en este momento pues puede trascender de manera directa en la esfera jurídica del imputado. Se cierra el debate y por último se concede el uso de la voz. Si tiene alguna manifestación que hacer a la autoridad jurisdiccional en este momento. Nada que manifestar. Bien, en ese contexto, pues procedo en consecuencia a resolver en torno a la petición del Ministerio Público de conformidad a los siguientes lineamientos y parámetros.
En cuanto al presupuesto procesal de la competencia, se surte y agota a favor de esta autoridad jurisdiccional de manera objetiva y subjetiva en términos del precepto 16 constitucional, en concordancia con el nombramiento que fue otorgado a favor de esta autoridad jurisdiccional por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. El marco jurídico de aplicación para la estadía del proceso de vinculación se encuentra prevista en el precepto 19 constitucional, cuyo texto indica lo siguiente: ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición y sin que se justifique con auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se le imputa al acusado, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos en que se establezca que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Bien, considerando que el imputado fue puesto a disposición de esta autoridad jurisdiccional con data del 17 de julio del año 2021 a las 11 horas con 38 minutos y en razón de que se acogió a la dilación constitucional de la duplicidad del término de 144 horas a efecto de resolver lo conducente en torno a ello por parte de esta autoridad jurisdiccional, venciendo el citado plazo con fecha 23 del mismo mes y año a la misma hora 11 con 38 minutos, de lo cual se arriba a la lógica y jurídica conclusión de que este órgano jurisdiccional se encuentra en tiempo y forma para resolver la petición ministerial de vinculación a proceso que nos ocupa. En mérito de ello, se procede a hacer el análisis de los requisitos que exige el precepto 19 constitucional en correlación a los ordinales 316 y 317 del Código Único Nacional Penal, para efecto de verificar si resulta conducente vincular a proceso a quien se le atribuye su probable participación en la comisión del delito de robo calificado, previsto en el artículo 233 en relación a 236, la 11ª del Código Penal del Estado de Jalisco, perpetrado en agravio de la ofendida cadena comercial Oxxo, sociedad anónima de capital variable. Y esto en razón del delito que se le atribuye al imputado antes señalado y que todo lo anterior encuentra fundamento de conformidad al acervo probatorio incorporado dentro de la carpeta de investigación dígito 6368 diagonal 2021 que se integra por la Fiscalía del Estado. En ese sentido, este juzgador considera que la diligencia de reconocimiento de persona a través de fotografía pues es insuficiente jurídicamente, no satisface a consideración de este juzgador los requisitos que dispone el artículo 277 en relación al 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que es la manera mediante la cual la víctima respecto al victimario pues se aproxima a la misma sin que ello conlleve a la medida de lo posible el menor margen de riesgo de un error en cuanto a su identificación. En el caso específico se tiene presente que la constancia no advierte de la secuencia fotográfica que se le pone a la vista a la víctima, de las personas a reconocer, que reconozca alguna, no pone si sí ni no, ni establece en qué secuencia numérica está la persona que refiere y dice todas las acciones que se desprenden de ese documento. Invoco también como hecho notorio la propia resolución que emitió mi compañero, donde sí refieren un número secuencial, que es el 1 letra A, que aparentemente es el que sí tiene en el registro, pero después viene que en el mismo orden, siguiendo la continuación de esa diligencia, identifica plenamente al número 13, que tampoco viene en la constancia. Es decir, al no haber identificado en su primer visualización a ninguna persona, ni señalar cuál era de todos, y al haber asentado de alguna manera las razones por las cuales los identificaba, sin establecer puntualmente cuál, pues creo que esa situación, aunque en la segunda a continuación ya precise el nombre, sin decir en qué orden se encontraba, pero sí precisa el nombre, pero no dice cuál de los números, esa situación por sí sola, al tener a la vista 5 fotos, no nos da claridad de qué se
acercamiento a través de la vista de la propia víctima, quien es la fuente directa de la información, y quien además resintió materialmente el ilícito, pues sea veraz, sea fiable. Pierde verosimilitud, y eso no puede ser en detrimento de los derechos humanos de defensa del imputado, ya que inciden de forma directa en ese derecho de audiencia y defensa, y produce esta idea de indefensión, toda vez que no está reconocido claramente a consideración de este juzgador por la víctima. No hay forma de establecerlo así, bajo esas peculiaridades. Y que esta diligencia pues es importante porque finalmente es lo que conectaría en cuanto a la participación del imputado en los hechos. De tal suerte que bajo esas premisas, como colorario de lo anterior, me permito resolver de conformidad a los siguientes puntos propositivos. Primero, no se dicta auto de vinculación a proceso respecto a quien se le reprocha su probable participación en la comisión del delito de robo calificado previsto en el artículo 233 en relación al 236 fracción primera del Código Penal del Estado de Jalisco, perpetrado en ofensa de la entidad mercantil denominada Cadena Comercial Oxxo, Sociedad Anónima de Capital Variable, y esto en términos de lo incorporado dentro de la carpeta de investigación, dígito 6368 diagonal 2021, y que se integra por la Fiscalía. Al considerar que de momento hay insuficiencia probatoria para ello, ante la falta de haber reunido esa diligencia de reconocimiento, las reglas esenciales del debido proceso, resulta ambigua y carente de objetividad jurídica, y en ese sentido, pues con lo anterior se considera que no se colman, no se satisfacen los extremos jurídicos que establece el precepto 19 constitucional en relación a los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto en concordancia con el artículo 319 del mismo cuerpo adjetivo de la materia. En consecuencia de lo anterior, se decreta la libertad con reserva de ley respecto del imputado, única y exclusivamente en lo que atañe esta carpeta administrativa en que se actúa, y en caso de que el Ministerio Público considere que existen líneas de investigación en el asunto que nos ocupa, quedan a salvo sus derechos. Y segunda, se ordena girar en consecuencia el correspondiente comunicado al comisario de prisión preventiva del Estado de Jalisco para su conocimiento de efectos jurídicos respectivos a que haya lugar. Tercera, en este momento se tienen las partes intervinientes en esta audiencia, debido y legalmente notificados respecto de esta decisión, acorde a los numerales 63 y 82, fracción primera inciso A de la Ley Adjetiva Nacional Penal. Así lo resuelvo el día de hoy, 20 de julio del año 2021, de la voz de control, enjuiciamiento y justicia integral para adolescentes, con adscripción al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, que tiene sede en Puente Grande, Tonalá, Jalisco, México. En términos del numeral 69 de la Ley Adjetiva Nacional Penal, requiero a las partes para que manifiesten si existe alguna aclaración o precisión que hacer en torno a lo resuelto, sin que implique una variante o modificación en su sentido de fondo, iniciando con el fiscal. Ninguna, señoría. ¿Defensa? Ninguna, señoría. Bien, tienen autorizado por ser procedente la reproducción y entrega de audio y video de la presente audiencia, así como del acta mínima que se elabore con motivo de ella. Preguntar a las partes si hay alguna otra solicitud que deseen plantear al Ministerio Público. Solamente agradecer su tiempo, los presentes. Buena tarde. Defensa. Agradecerle por su tiempo, juez. Bien, no existiendo otro tema que tratar, el día de que se actúa, se levanta la presente audiencia. De los asistentes a ponerse de pie para despedir al juez quinto especializado en control y juicio oral, al abogado quien presidió la audiencia.